Muy buenas, bienvenidos, soy Ale, de Cuerpo Entero por primera vez en uno de mis vídeos, aunque ha habido sutiles cameos. Pero bueno, no estamos aquí para contemplarme. Quería dar la bienvenida a una nueva serie dentro de mi canal, como indica al principio del vídeo, segunda prueba. Segunda prueba viene dado porque puede haber documentos del motor en las que ya se han registrado estos vehículos, pero ¿y cuando tienen varias docenas de miles de kilómetros encima y varios años? ¿Cómo seguirá todo? ¿Seguirá todo igual de bien que cuando salieron de fábrica? Si quieres comprar uno de estos vehículos o simplemente te gusta el mundo del motor, quédate para descubrir lo que aquí escondemos. Pues bien, como salta a la vista, al quitar esa bonita y aterciopelada funda roja, tenemos este bonito mito cuadrifolio verde, modelo del que guardo un bonito recuerdo, ya que hace unos 10 años, cuando era todo un pibiolo, mis inicios laborales fueron Alfa Romeo, por lo que pude conocer de primera mano los primeros mitos que se vendieron en España. Pero bueno, seremos objetivos con el coche, eso sí. Y cabe mencionar que la funda la podéis conseguir en la tienda oficial de Alfa Romeo por en torno a algo más de 200 euros. Y sí que es verdad que queda ajustadísima como un guante. Comenzamos por su exterior, líneas muy redondeadas lo marcan, comenzando desde los faros, pasando por las puertas, también muy redondeadas sin marco, hasta acabar en los faros traseros totalmente circulares. El vehículo consigue un CX de 0,29. Encontramos un coche para diario algo delicado, en cuanto a posibles roces debido a la ausencia de cualquier tipo de goma o plástico protector. Pero actualmente, salvo vehículos pensados para ser, digamos, maltratados por niños al abrir puertas, como por ejemplo los Citroën y sus puertas con bultos plasticosos, que no suele ser lo habitual encontrarnos vehículos tan protegidos. Salta a la vista el famoso distintivo italiano que marca el tope de gama del modelo, el llamativo cuadrifolio verde, o trébol de 4 hojas, modelo ya desaparecido de los concesionarios Alfa. Pero si después de ver esto estás apenado por no haber podido hacerte con uno, aún estás a tiempo, ya que sigue a la venta bajo el nombre de Veloster, sin distintivo cuadrifolio, pero con el mismo motor, y aún un ligero cambio por ser un restyling. Encontramos más diferencias con el modelo normal, en la doble salida de escape o en las enormes llantas de 18 pulgadas con 215/45 de neumático. Llantas valoradas en torno a unos 1.300 euros, ya que era un extra aparte. Bueno, una parte en la que no se suelen parar en ninguna prueba comparativa es el fondo. Sí, los bajos, en el que diseñadores, ingenieros, mecánicos ponen todo su empeño y muchas veces no se le da el reconocimiento que se merece. Como podemos ver, encontramos un cubrecárter para intentar hacer el fondo lo más plano posible, en el que no se encuentra ningún orificio para poder sacar el aceite, por lo que para la extracción del mismo deberíamos sacar el cubrecárter. Desde el final del motor hasta la parte trasera encontramos sin ningún tipo de plástico ni parte que cubra sus bajos hasta la parte trasera, por lo que la parte totalmente cerrada solo la tendremos en la parte delantera. En el sistema de frenado y suspensión, este último lo trataremos desde el interior, después veremos por qué. En cuanto a la frenada, teniendo en cuenta el tamaño del vehículo, tenemos unos frenos impresionantes, en concreto un disco ventilado de 305 mm, con pinza de 4 pistones desarrollada por Brembo, y enmarcada en rojo con el nombre de la marca Alfa Romeo, y Brembo en la parte frontal. En la parte posterior contamos con unos discos de 251 mm, más que suficiente para poder parar el vehículo sobradamente. Y vámonos al motor. En este punto he de destacar que aunque al abrir parezca un motor de 4 cilindros transversal normal, hay mucho más debajo de esta tapa. Si Alfa Romeo se caracteriza por algo es por sus avances tecnológicos, y este no va a ser menos. En este motor nos encontramos la ausencia de árbol de levas en culata. Las válvulas de admisión se abren mediante una electroválvula, que al recibir señal se abre y cierra el tiempo que la electroválvula le indique. Por consiguiente, es posible regular tanto la cantidad de tiempo que esté abierta como el nivel de apertura, según las necesidades que requiera, consiguiendo con esto ahorrar combustible y conseguir un mayor rendimiento. Otra característica es la de necesitar un depresor para activar el servofreno, por la falta de una mariposa de admisión al tipo de los motores de gasolina cotidianos. Y bueno, su cilindrada consta de 1.400 centímetros cúbicos con 170 caballos. Pero bueno, esto es segunda prueba, así que vamos a ver su pasado. Según nos informa su propietario, este vehículo cuenta con 90.000 kilómetros y mucha gente pone en duda la fiabilidad de esta marca desde el Alfa 33. Pues bueno, en 90.000 kilómetros esta unidad ha tenido sus oportunas revisiones en caso oficial, según la marca, y en concreto 3 averías.
Una por resume en el motor por una junta pasada, otra en el sistema de apertura del multi-air, teniendo que cambiar esa especie de culatín donde se aloja el sistema. Por último, el sensor de admisión. Por lo tanto, estas reparaciones en servicio oficial tuvieron un importe en torno a los 1.000 euros. Aquí cada uno que saque sus conclusiones si este tipo de averías en un vehículo de esos kilómetros y esos años, en concreto esta unidad con 7 años y pico, es algo normal o no. Pasamos al interior. Aquí es donde los extras o elementos opcionales variarán de los gustos o capital que estábamos dispuestos a gastar. Esta unidad en concreto es la más equipada, ya no solo por ser cuadrifolio verde, sino porque prácticamente montaba casi todos los extras que ofrecía la marca en aquel momento. Salvo los asientos tipo bucket, prácticamente lo montaba todo, por lo que elementos como el navegador no lo encontraremos en las unidades normales. Nada más entrar en él nos reciben unos asientos en cuero con el emblema de Alfa Romeo bordado. Cuenta con regulación lumbar, altura y para las épocas de frío y siendo en cuero se agradece también que son calefactables. En mi opinión abrazan poco para el aspecto deportivo del vehículo. El cuero no solo lo tenemos en asientos, sino que también lo tenemos en partes como el volante, la palanca de cambios, el freno de mano. Es un asiento muy bonito y con regulación lumbar, de altura, todo manual, no es electrónico, pero no lo podremos, la ergonomía del asiento es total para ajustarlo a nuestro cuerpo. Incluso la baqueta no es extensible, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para gente alta, yo en mi caso mido 1,90, la pierna derecha normalmente suele quedar en la consola central, que nos golpea o se queda ahí un poco molesta. En este caso es bastante cómoda la posición, por lo que no tendremos problemas. Entrando en los aspectos más destacables tenemos esta palanquita. En el sistema de suspensión contamos con 3 modos. El primero para lluvia o asfalto con nieve, cuando el firme no está en sus mejores condiciones. En esa posición el vehículo suaviza la suspensión, dirección, para que no hagamos una conducción muy brusca y segura. Tenemos después la siguiente posición, que es la posición normal. En esta posición el vehículo, por así decirlo, es en la que vamos a llevar siempre. El par se reduce, los caballos, por así decirlo, no salen con tanta facilidad y el coche se vuelve de suspensiones y de dirección menos firme. Se puede decir que es como si fuese un mito un poquito descafeinado, pero una vez que introducimos el modo Dynamic, eso cambia. Como podemos ver en la prueba de conducción, veremos cómo con el acelerador en la misma posición, cambiando en marcha de modo normal a modo Dynamic, vamos a ver cómo el coche cambia por completo, como si fuese un mito totalmente diferente. Eso, como si fuesen 2 coches en uno. Es cosa que no notamos ese cambio tan brusco del modo que tiene para con firme e inestable al normal. No se nota prácticamente ningún cambio. Donde notamos todo el cambio es del normal al Dynamic. Es un cambio radical. La dirección se vuelve más directa. La suspensión mucho más dura, el acelerador muchísimo más sensible y hasta el sonido del motor del escape le escuchas con más rumorosidad. La verdad que es un cambio impresionante. En las calidades del interior encontramos en la parte central esta especie de símil a carbono, que es como de gomita blanda. La verdad es que al tacto muy agradable. Esta parte la tenemos personalizable. Según el modelo que nosotros quisiéramos, podía ser rojo, podía ser azul, el color que más nos gustase. Esto iba en conjunto con las puertas, que también tienen este mismo injerto de esta símil a carbono. Sí que es verdad que hay algo que me deja un poquito que desear, que siendo de esta calidad, que esto sea plasticoso normalucho. Eso es un detallito que habría estado bien mejorar. Por lo demás, todo el techo está con una especie de telilla blanda negra que está bonita. Los pilares con una especie de plástico, pero que visualmente es bonito. A la hora de tener espacios para guardar nuestros utensilios, tenemos un pequeño cajón a la izquierda, en las puertas para poner los vasos y para poner la cartera, móvil, etcétera. En la parte central tenemos un cenicero para poner otro vaso o un cenicero portátil.
y un hueco para guardar también el teléfono móvil, etcétera. Y después tenemos el típico reposabrazos, que bueno, esto ya lo comentaremos también en la conducción, en la prueba, que es un poquito incómodo a la hora de cambiar. Sigamos con el cuadro e indicadores. Pues bien, aquí me faltan cosas. ¿Cuáles? Pues bien, que un coche de corte deportivo no tenga datos de temperatura de aceite, voltímetro de batería, me parecen básicos, y más en un coche gasolina turbo, donde la temperatura del aceite es imprescindible conocerla. Hay un gran fallo. En la pantalla central tenemos los datos del ordenador de a bordo, autonomía, consumos, etc. Sinceramente creo que se podía haber sacado mucho más partido a este sistema, ya que la información dada es muy insuficiente. Contamos con control de velocidad, sistema de sonido Bose, que se escucha francamente bien, y algo que me encanta, techo solar, con capacidad de esconderse por completo, por lo que puedes disfrutar de una gran ventana sobre tu cabeza. En las plazas traseras, como podéis ver, me entra una mano, como digo, de lado, no sobrada. Yo creo que es bastante cómodo. Yo no creo que en un viaje, una distancia media o larga, como puede ser, yo sé, de Madrid-Bilbao, a la altura de Zaragoza, no creo que me apeteciese bajarme. Voy bastante cómodo. En cuanto a piernas, en cuanto a cabeza, me doy con la parte lateral en la parte izquierda me da en la cabeza. De alto no, pero en la parte izquierda, a modo de almohada, bueno, te puede servir como tal, pero es un poco incómodo. Alguien más de 1,90 se daría con el techo. Me queda una mano justita. Alguien que mida 1,95 o 2 metros, atrás no podría ir, o al menos no con la cabeza recta. Otra, en cuanto a los apoyacabezas, bueno, me tengo que echar un poquito para adelante para quedar apoyado en el apoyacabezas, porque si no, no me queda a la altura del cuello, y ahí al echarme para abajo ya sí que me doy con las rodillas en el asiento, pero bueno, aún así sí que es verdad que sigue siendo cómodo, no es incómodo. Ahora, lo único que sí, este Mito cuenta con 5 plazas. Una de ellas atrás es opcional. En este caso, tanto lo que es el cinturón de seguridad y el apoyacabezas son extras. Normalmente los Mitos son 4 plazas. Sí que es verdad que 3 personas atrás para una distancia de 3 o 4 kilómetros, guay, pero más irían muy incómodos, y más si son grandes. Tenemos el mismo sistema de audio que adelante, altavoz en la parte inferior, Twitter en la parte superior. Para dejar un refresco tenemos un apoyavasos al lado de los pies. En la parte central no tenemos escalón, por lo que podemos poner los pies sin problemas. Es algo cómodo, que no tenga un túnel muy elevado. Y bueno, no hay mucho más que destacar. Inconvenientes: el techo para las personas altas. Si mides unos 60 y tantos, unos 70, no tendrás problemas. A partir de ahí tendrás que adaptarte un poco. Echemos un vistazo al maletero. Contamos con un maletero de 270 litros. No está mal para viajar cómodamente con sus bolsas de viaje 2 personas, o 4 o algo apretujadas. Algo que me ha dejado impresionado, y no sé si para bien, es que no lleva rueda de repuesto. Lleva un Kirre para pinchazos, de los que no soy muy amigo. Y en el hueco de la rueda, mirad lo que lleva. Un enorme subwoofer. Para mí creo que algo innecesario. Creo que en medio de una carretera secundaria perdida en la montaña es mejor poder cambiar la rueda que montar una rave. Tal vez en mis 10 años de conductor haya pinchado mucho, no lo sé, pero si las 3 veces que he pinchado hubiera tenido que estar con grúas para un pinchazo, me habría cabreado bastante. Uno de los aspectos que es alucinante es el tema de la palanquita. Voy a mantener la posición en el acelerador la misma, sin variar. Y al modificar y poner modo Dynamic, o sea, el sonido cambia y el coche, o sea, acelera, pero como si fuese totalmente otro vehículo distinto. Es alucinante. La posición en la conducción es bastante cómoda. El volante, me gusta el amarre que tiene, sobre todo a las 3 menos cuartos, tiene una posición bastante cómoda, que es en la que iremos la gran parte del tiempo. Sobre todo en carretera, a la 6ª velocidad, o sea, el coche cae totalmente de revoluciones para evitar un consumo lo más alto posible, pero aún así tiene bastante buena respuesta. Lo que sigue siendo, lo que es impresionante son los frenos.
O sea, las pinzas Brembo de 4 pistones son impresionantes. Simplemente con acariciar el pedal, da igual a la velocidad que vayas, te quedas pegado. De hecho, tienes que cuidar el pedal de no pasarte de frenada porque clavas. Evidentemente lleva sistema de ABS para evitar cualquier tipo de bloqueo, pero el cambio es bastante suave, no es para nada duro ni tosco los cambios, está muy bien. En cuanto a la visión trasera, teniendo en cuenta el vehículo que es, con las dimensiones tan reducidas del cristal, tenemos una visión muy buena de la carretera por el retrovisor, y por los retrovisores laterales se nota que son muy grandes y amplios, te abarcan totalmente los laterales del vehículo y buena parte de la carretera. La verdad que la visión es muy buena. El cristal sí que es verdad que es un poco cortado y a lo mejor a mí me gustaría un poquito más de visión, sobre todo por la parte de aquí de arriba, que al ser tan cortado pues está muy la visión un poquito más reducida, pero bueno, no son cosas que lo principal es que tiene muy buena visibilidad en general por todos sus espejos, y eso como medida de seguridad pues está muy bien. La aceleración que tiene es impresionante, o sea, los 170 caballos tardan poco en salir en el modo Dynamic. Uno de los elementos que también cuenta este coche es con el Start Stop, bastante sensible. A la hora que el coche esté ni un segundo parado, el motor se desactiva para ahorrar combustible. Uno de los aspectos que sí es un poco incómodo es el apoyabrazos. En esta ocasión lo tengo que llevar bajado porque bueno, hemos metido ahí el sistema para grabar el sonido, y bueno, la verdad que se hace bastante incómodo los cambios de marchas con el brazo. Yo no sé, muchos coches pasa esto. A lo mejor una conducción por carretera tranquila y tal, pues sí, pero en este aspecto con el brazo bajado es bastante incómodo la conducción. Uno de los aspectos en curvas cerradas que incomoda un poco es el pilar tan grande que tenemos a la izquierda. Nos impide muchas veces en curvas cerradas ver con claridad. Es algo que estaría bien que fuera un poco más pequeño, pero evidentemente el coche está hecho así. Hasta aquí la primera prueba. Espero que os haya gustado tanto como a mí probarlo. Para próximas pruebas, ponedme en los comentarios lo que veáis que nos hemos dejado en el tintero, para así tenerlo en cuenta y incluirlo en los siguientes vídeos. Así que hasta la próxima.